Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Esta interpelación queremos que sirva para que el Gobierno ofrezca explicaciones a la ciudadanía de Ceuta ante el fracaso de la repatriación de los menores que entraron en la invasión del 17 de mayo. Comienzo con una frase de la delegada del Gobierno socialista, Salvadora Mateos. Estos niños deben estar con sus familias y en su país o asistidos por una entidad que los tutele, igual que se está haciendo en Ceuta, pero en su país. Frase de la delegada del Gobierno socialista, delegada del Gobierno de Sánchez y Podemos. Por decir esto mismo durante meses y desde que entramos en esta asamblea, el Partido Socialista nos ha llamado racistas, xenófobos y que fomentábamos un discurso de odio contra los menores. Y lo han hecho en numerosas ocasiones, por defender exactamente lo mismo que ahora, 2 años más tarde, defiende y admite la delegada del Gobierno de su partido y de su Gobierno. También decirles que qué entidad es la que se va a encargar de esos menores en Marruecos si los padres no contestan. Esta pregunta es al Gobierno, que entendemos que tiene relación con la delegación del Gobierno al guardar la tutela de esos menores. ¿De qué entidad estamos hablando? Porque se habla de una entidad en Marruecos que se hará cargo de esos menores, pero nadie dice ningún nombre de dicha entidad. También tenemos que recordar el asunto cárcel de Los Rosales. Este grupo parlamentario, incluso antes de entrar en esta asamblea, ya propuso rehabilitar el antiguo centro penitenciario de Los Rosales para albergar a los MENA. Se volvió a hacer una lluvia de ataques contra este grupo, diciendo que lo que buscábamos era estigmatizar a los menores y, de nuevo, fomentar el odio contra ellos. 2 años más tarde, una vez más, se nos ha dado la razón. Y tanto delegación del Gobierno socialista como el Gobierno de la ciudad autónoma, insisto, 2 años más tarde, con 2 años de retraso, deciden que el centro penitenciario es un lugar idóneo para albergar a los MENA. 2 años más tarde. Recuerdo que en el pleno del 25 de septiembre de 2019, la consejera Mabel Deu dijo literalmente que no era posible. Y en el mismo pleno, 25 de septiembre de 2019, tanto el Partido Socialista como los grupos promarroquíes votaron en contra de rehabilitar el antiguo centro penitenciario de Los Rosales. 2 años más tarde nos dan la razón. Comenzó la repatriación a mediados de agosto. Se invocó el cumplimiento del acuerdo de 2007 relativo a la repatriación de esos menores. Y apenas unas horas, apenas unos días más tarde, se paraliza. Se paraliza dicho proceso de repatriación tras la solicitud de medidas cautelares por incumplimiento de la ley por parte de la Asociación Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces. 2 asociaciones promenas que consiguen la paralización de la repatriación. Tomen nota, señor Vivas, a la hora de seguir con las subvenciones, de quién está a favor y en contra de la repatriación de esos MENA. Fundación Raíces y Asociación
coordinadora de barrios. Se alegaba que no se cumplía con la tramitación de los expedientes necesarios para el cumplimiento de la ley. Unos expedientes que, en colaboración con la ciudad autónoma, debieron ser cumplimentados y ejecutados por delegación del Gobierno socialista, que se saltó la ley. O eso es lo que dice un juez. Tenemos que recordar también, porque todo el mundo merece saberlo, que la Fundación Raíces, una de las impulsoras de esa solicitud de medidas cautelares, da las gracias y reconoce su labor para dicha paralización a asociaciones como Andalucía Acoge, subvencionada por el Gobierno, Coordinadora de Barrios, ELIN, Exmena en Madrid, Gentium, Macum y Nona in Kitchen. A todas estas asociaciones que acabo de mencionar hay que agradecerles que a día de hoy todavía sigamos con varios centenares de menas en la ciudad. No obstante, según Save the Children, que tiene experiencia en colaborar con el Gobierno de la ciudad, podría alargarse entre 6 meses y 2 años la estancia de esos menores en la ciudad. Entre 6 meses y 2 años. ¿Para eso le ha servido a usted, señor Vivas, blanquear a Pedro Sánchez? ¿Para aguantar 2 años más los menas en Ceuta? ¿Eso es lo que ha conseguido? ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que van a estar los menas en Ceuta? Save the Children habla de hasta 2 años. ¿Y ustedes de cuánto tiempo van a decir? ¿Cuánto tiempo van a decir? ¿Cuánto tiempo estiman? La consejera Mabel Deu afirma en entrevistas a nivel nacional que descarta la opción de derivar a los menores a la península. Su argumento es, y cito literal las palabras de la consejera Mabel Deu, tampoco vamos a trasladar más problemas a las comunidades autónomas. Palabras literales de la señora Deu en una entrevista nacional. ¿No era eso lo que pedían ustedes continuamente, derivar a los menores a la península y repartirlos por las comunidades autónomas? ¿Y no era por ello que nosotros no buscábamos el bien de Ceuta cuando nos oponíamos, como se oponen ustedes ahora? También se nos da la razón, por supuesto, con retraso. Y también reprocharon ustedes a Vox Andalucía que se negaran a admitir a los menores que sí pretendía admitir Juanma Moreno. Ustedes lo reprocharon. Y ahora reculan después de haber hablado con Pedro Sánchez y dicen que no les van a trasladar el problema a otras autonomías. Que mejor aquí un par de años más. La incoherencia absoluta tras incoherencia. El martes, cuando el juzgado confirmó que mantenía las medidas cautelares, insistió en que los apenas 55 menores que ya se habían repatriado, lo habían hecho sin el expediente necesario para cumplir la ley. También, otro dato a tener en cuenta en esta causística, al menos 25 menores han sido reagrupados con familiares en Ceuta o en la península. 25 de esos menores que entraron ilegalmente han sido reagrupados. ¿Qué va a pasar con esos 25 menores? ¿Se les va a premiar? ¿Se les va a dejar en suelo español? ¿O también se van a iniciar los expedientes para la repatriación? Según la prensa, el Ejecutivo Autónomo del señor Vivas habría solicitado al SEPE al menos una decena de trabajadores sociales preparándose para la larga estancia que se avecina de los menas en nuestra ciudad. Al menos una decena de trabajadores sociales. ¿Cómo y quién hará esas contrataciones? ¿Cómo van a hacer esas contrataciones de los trabajadores sociales? Otra cuestión a la que no van a responder. Mientras en los centros, decenas de fugas a diario,
Vigilantes de seguridad maniatados a los que se ha dado orden política de no actuar en los intentos de fuga, permitiendo así que esos menores deambulen por la calle. Y pasividad y tolerancia absoluta ante esos cientos de menas que deambulan por nuestras calles y que malviven en campamentos ilegales. Todo esto requiere de muchas cuestiones y de muchos asuntos sin responder, además de las preguntas que ya les he planteado. No obstante, les recuerdo algunas de las que les hemos presentado por registro. ¿Cuál ha sido el papel del Gobierno local en todo este entramado? ¿Cuántas fugas se han dado desde el anuncio de ese supuesto acuerdo entre Marruecos y España? Porque recordemos que en cuanto los menores supieron que se empezaron a repatriar a sus compañeros, a otros menores, las fugas se incrementaron desde ese mismo día. Las fugas y los conflictos en los centros de menores que tuvieron que aguantar estoicamente los trabajadores. ¿Qué conocimiento tienen sobre la rehabilitación del antiguo centro penitenciario de Los Rosales para convertirlo en un centro para menores? ¿Y qué se está haciendo o no haciendo para sacar a los menas que malviven en las calles y recluirlos en los centros correspondientes? Señora Deu, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días. Señor Verdejo, ¿qué prefiere? ¿Que le haga las respuestas matizadas a lo que presenta en su interpelación por escrito o que la haga al relato que usted ha planteado, donde habla de cosas que no vienen en su interpelación, que no tenemos ningún problema en contestar? Pero bueno, por seguir un orden, me voy a ceñir a las respuestas y a las preguntas que usted realiza o que ustedes realizan. ¿Qué conocimiento tiene el Gobierno sobre la gestión tras la que Marruecos ha supuestamente aceptado la repatriación de los menores? Estamos hablando, señor Verdejo, de retorno asistido a casa, a través de un instrumento jurídico que este Gobierno y el Gobierno de España han creído que es el oportuno. Es el acuerdo marco del año 2007, suscrito entre los reinos de España y Marruecos, con el fin de prevenir la inmigración irregular y contempla su retorno asistido, donde en su articulado, si no lo busca usted, fue publicado en el boletín del año 2012, en marzo de 2012, aunque fue firmado en 2007, y en su diferente articulado aparecen los epígrafes por los cuales este Gobierno y el Gobierno de España entendía que era el instrumento jurídico adecuado para el retorno asistido y reagrupación familiar. ¿Cuál ha sido el papel del Gobierno local? Pues el papel del Gobierno local ha sido partirse la cara al presidente para intentar volver a la situación inicial antes de la pandemia, y la activación y la aplicación y el impulso de ese acuerdo marco por el cual podíamos hacer factible el retorno asistido de los miles de menores que entraron de forma irregular en nuestra ciudad los pasados días 17 y 18. ¿Cuántas fugas se han dado desde el anuncio de ese supuesto acuerdo? ¿R que R usted con las fugas? Las fugas se producen cuando los menores están privados de libertad. Le recuerdo, a pesar de que usted tendría un tratamiento diferente en el área de menores, no tengo duda ninguna, pero que los menores no se encuentran recluidos, los menores se encuentran acogidos de forma temporal, tampoco tutelados, como usted ha dicho antes. Los tenemos acogidos de forma provisional en una serie de dispositivos que la ciudad de Ceuta ha puesto en marcha de forma extraordinaria y de forma urgente para acoger a la ingente cantidad de personas que todavía continúan a día de hoy en la ciudad de Ceuta. A lo que usted llama fuga, que nosotros llamamos ausencias voluntarias, son que algunos menores salen y abandonan temporalmente el recurso, del cual no tenga usted duda que se denuncia de forma inmediata. Y muchos de esos menores
al día, a los 2 días o a los 3 días, vuelven y retornan a ese espacio. Me dice que ha habido fugas masivas. Pues mire usted, en el mes de julio le puedo decir que las ausencias voluntarias han sido media de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dispositivos que tenemos acogidos a los más de 522 menores. Ha sido el mes de julio una media de 27 las personas o los menores o presuntamente menores que han abandonado voluntariamente los recursos, y en el mes de agosto, que es cuando se produjo el retorno voluntario, han sido de 42. Es verdad que sí, que se ha incrementado un poco, pero no ese abandono masivo que usted está dejando sobre la mesa. ¿Qué conocimiento tienen sobre la rehabilitación del antiguo centro penitenciario de Los Rosales para convertirlo en un centro para los MENA? Hombre, algún conocimiento tendremos, sí, pero no de rehabilitación del centro penitenciario. Usted ha hecho alusión a que ustedes en el año 2019, el 25 de septiembre, trajeron a pleno un acuerdo para rehabilitar la antigua cárcel de Los Rosales y que aquí el Partido Socialista y el Partido Popular votamos en contra. Claro que votamos en contra, señor Verdejo. Teníamos un documento que llevábamos desde el año 17 trabajando con el Estado para, una vez deshabilitada la cárcel de Los Rosales, la antigua prisión de Los Rosales, retornase el espacio que fue cedido por este ayuntamiento en 1946, si no recuerdo mal, retornase a esta casa. Y nos encontramos con un documento de Patrimonio del Estado donde nos decía que esa reversión era imposible. Y como no teníamos posibilidad de que el espacio retornase a esta casa, por eso tuvimos que votar en contra de rehabilitar. También hubo una propuesta, creo recordar, del Grupo Caballas para que se convirtiera el centro de Los Rosales, o el espacio al menos, en un centro educativo. También trabajamos en ese ámbito y con la negativa del Estado a que ese patrimonio, esa parcela, revirtiera en la ciudad, lo solicitamos al Ministerio de Educación y tampoco fue posible. Entonces, lo que nosotros hemos hecho desde el año 2019, señor Verdejo, es buscar las fórmulas para que esa parcela revirtiera de alguna manera en la ciudad de Ceuta. Sí, así, se lo aseguro que es así. Y además, visto que en el año 21 y en el año 20 hemos tenido esta terrible pandemia, hemos tenido a muchísimos menores acogidos que estaban por las calles en 2 pabellones, en un lado transfronterizos y en otro lado menores que estaban perdidos por las calles de Ceuta, anteriormente, una vez que fue cerrada la frontera con Marruecos. Pues lo que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Derechos Sociales y también con Patrimonio del Estado para que esa parcela revirtiera para un uso determinado. ¿Y sabe cuál era el uso determinado? El construir el centro de menores que tenga las capacidades que Ceuta necesita. Porque si usted que ha visitado tanto el centro de Realojo, usted verá que ese no es un centro de menores al uso, eso es un centro de acogimiento temporal que se construyó en Ceuta para que tuviera una función social, pero por diferentes avatares de las circunstancias en aquella época se tuvo que utilizar como centro de realojo temporal, por eso se llama centro de realojo temporal. Ese trabajo previo que se ha hecho con varias administraciones y con varios ministerios ha finalizado con la aportación por parte del Estado de 6,5 millones de euros para construir ese centro de realojo que Ceuta necesita, entre 120 plazas como mucho de primera acogida y de acogida temporal, y la concesión del espacio, la concesión de manial de la parte del terreno de la antigua prisión de Los Rosales, contempla que va a ser para ese uso determinado durante 15 años, que es para construir ese centro de realojo. Por eso, en el año 2019 se votó que no se podía, por eso no se pudo llevar a cabo el acuerdo plenario que fuera un centro educativo, y por eso este Gobierno ha trabajado para recuperar esa parcela en forma de concesión de manial y también para construir un centro de menores con todas las garantías, señor Verdejo. Y la última pregunta que me hace es que qué se está haciendo para sacar a los MENA de las calles y recluirlos en los centros. Le vuelvo a reiterar, no podemos recluir, podemos
asistir, dar acogida, dar cabida, intentar darle todas las actividades posibles para que permanezcan en los lugares donde se albergan, pero no de la forma que usted al menos desliza en su propuesta. ¿Cómo estamos haciendo? Pues estamos haciendo diferentes estrategias, señor Verdejo. Una en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con SAMU, con Cruz Roja y también con la ONG Luna Blanca, que a usted le gusta poco, pero que trabaja en pro de mejorar muchos fines sociales y también para atender y colaborar con este Gobierno para que esos menores que se encuentran deambulando por la calle vayan al centro de acogida, y estamos trabajando todo lo que podemos y más, señor Verdejo, para desalojar y deshabilitar no solamente a los menores que se encuentran en la calle, sino también a los adultos que se encuentran, muchos de ellos, más de 550, albergados en los polígonos del Tarajal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Deu. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Bueno, señora Deu, usted dice que entendían que ese retorno asistido, como ustedes lo llaman, que no les da miedo llamar repatriación, vaya a ser que se enfade Pedro Sánchez, que entendían que el instrumento jurídico adecuado era ese acuerdo de 2007. Entiendo que ustedes también estaban de acuerdo con la forma y la fórmula con la que lo aplicaron, es decir, con los no expedientes. Entiendo que ustedes estaban de acuerdo con esa fórmula jurídica que un juez les ha echado para atrás. ¿Estaban de acuerdo, verdad, presidente? Sí, estaban de acuerdo. Respecto a las fugas, usted puede llamarlo fuga, bueno, fuga lo llamamos nosotros, usted lo puede edulcorar, puede usar todos los eufemismos que quiera, puede llamarlo abandono voluntario, puede llamarlo paseo de recreo, como usted considere, pero son fugas. Y también le digo que la gran mayoría de esos menas sí que deberían estar recluidos, señora Deu, recluidos, porque buena parte de esos menas son un peligro para la paz de los ciudadanos, para la paz de los ceutíes, que están hartos de ver cómo ustedes se niegan a la reclusión por no enfrentarse a las ONG y a los activistas de la izquierda local que gobiernan con ustedes. Deben hacer todo por recluir lo problemático, señora Deu. Y en esta ciudad hay menas en la calle que generan problemas. Vamos a dejarnos de buenismo para no enfrentarnos a chiringuitos, ONG y a la izquierda. Deben y pueden estar recluidos. Y decir lo contrario es mentir. Respecto a que no hay abandono masivo, pues pregúntale usted a los ceutíes. Pero es que no se tiene que ir al puerto, dése un paseo por el Rebellín. Pregúntele a los ceutíes si hay abandono masivo de sus centros o no. Eso que usted llama paseos voluntarios o como ha querido denominarlo. Ustedes no votaron en contra aquel 25 de septiembre, como ha dicho. Le ha fallado la memoria. Ustedes presentaron una transaccional que nosotros aceptamos porque ustedes decían que el mejor sitio para esos menores no era el centro de Los Rosales, no era la antigua cárcel. Ustedes defendían que lo que había que hacer es un centro nuevo. Nosotros, por sacar algo adelante, aceptamos la transaccional y ustedes votaron a favor. Ustedes no votaron en contra, pero se oponían y usted mismo dijo que el mejor sitio para esos menores no era el centro penitenciario de Los Rosales. Lo dijo usted, que no estaba de acuerdo y 2 años después cambia de versión y nos da la razón. También, claro, ha insistido en que no se les puede recluir, cosa que es absolutamente falsa, pero el problema de recluirlos es que se enfrentan ustedes a las ONG, se enfrentan ustedes a Luna Blanca. Y respecto al papel, ha ensalzado el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nosotros también lo ensalzamos, estamos orgullosos de su labor, pero en concreto a la policía local, a la que ustedes deberían de apoyar y dotar de más medios, no le dan esos medios.
La policía local está desbordada y no cuenta con los medios que el Gobierno local debería ofrecerles para que puedan desempeñar su trabajo con todas las garantías jurídicas y materiales. Y luego, señora Deu, cosas que usted no ha contestado. Dicen desde Save the Children que la estancia de esos cientos de menas en la ciudad podría alargarse entre 6 meses y 2 años. ¿Por qué no responde usted a esto, señora Deu? ¿Es que van a ser más de 2 años? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar con los menas aquí? ¿2 años más? ¿Ese es el acuerdo al que han llegado ustedes con Pedro Sánchez? ¿Para eso va el señor Vivas a Moncloa a hacerse la foto y a hablar en todos los medios nacionales? ¿Para aguantar 2 años más a los menas aquí? Luego, Andalucía Acoge es felicitada por la Fundación Raíces tras la paralización de las repatriaciones. ¿Van a seguir ustedes subvencionando a Andalucía Acoge, una asociación que perjudica de forma objetiva a la ciudadanía de Ceuta, que trabaja activamente porque los menores no salgan de Ceuta? Y ustedes la subvencionan. En concreto, su consejera de Asuntos Sociales, la señora Mohamed. También decirle, señora Deu, que tampoco responde a ese cambio en su argumentario. Antes, repartir a los menas por la península era la solución. Le ruego vaya terminando. Sí, señor presidente. Antes, repartirlos por la península era la mejor situación. Vos se negaba y vos buscaba el mal para Ceuta. Vos no buscaba el bien para Ceuta. Ahora dicen lo mismo que Vox. ¿Por qué, señora Deu? ¿Porque se lo dice Pedro Sánchez también? ¿Los 25 menores reagrupados con sus familias se les va a repatriar o no? La decena de trabajadores, mínimo una decena de trabajadores sociales que van a contratar para trabajar con los menas, ¿cómo los van a contratar? Tampoco responde. Y respecto a los vigilantes de seguridad, ¿está usted de acuerdo con esa orden política que ha dado su jefa de menores, para orden política, para que los vigilantes de seguridad no actúen ante los intentos de fuga de los menores de los centros? Todo esto, y hay que decirlo, viene tras la presión de las ONG, porque antes los vigilantes tenían más garantías, tenían más margen de actuación, y desde entonces y desde su orden política están maniatados, y lo pagamos todos los ceutíes. Señora Deu, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Señor Verdejo, le he preguntado, usted presenta una interpelación, ¿a qué quiere que le conteste? ¿A lo que presenta usted por escrito a través del registro o a la retahíla de usted de preguntas que hace durante su intervención? Le he dicho que me ceñiría a las preguntas que usted hizo a través del registro, lo que figura en la interpelación. Ahora en mi segundo turno le contestaré al resto. Espero ser clara porque desde luego se me ha entendido fatal. Dice usted el instrumento jurídico, el acuerdo marco, pero ¿usted está de acuerdo en que los menores retornen de forma asistida o no? ¿O usted lo que quiere es que haya expediente? No, se está sumando usted al carro, porque ahora nos acusa de que el acuerdo marco, que si no hemos abierto expediente. No, mire usted, el acuerdo marco, le he dicho, sáquelo, que está publicado en el boletín de marzo de 2013, léaselo usted bien, analícelo con sus asesores jurídicos, y ya después me dice usted qué hubiera hecho usted. No tengo más que explicarle con respecto a eso. Las denuncias de... No, mire usted, los niños no están recluidos. Los niños están albergados. Y los que están recluidos se encuentran en otro dispositivo que se llama Punta Blanca, que son los menores que están acogidos con medidas judiciales. Y eso es lo que marca la norma y la ley. Y la ley hay que cumplirla, señor Verdejo. Y por eso hay una medida cautelar y hemos paralizado los retornos asistidos. Porque cautelarmente se han suspendido y hemos trabajado en otro sentido. Porque se nos ha dicho que el acuerdo marco parece que hay partes que no lo interpretan de la misma manera que el Gobierno de España y el Gobierno de Ceuta. Y que era la forma que entendíamos más fácil volver los menores a su casa de forma asistida, con todas las garantías, y que al día siguiente o a los 2 días se encontrasen en sus domicilios.
Existe otra forma que se llama reagrupación, señor Verdejo, que ha dicho usted, 25 menores que no se encuentran en la ciudad de Ceuta, casi ninguno está en la ciudad de Ceuta, casi ninguno, y se encuentran reagrupados con sus familias. Ya están con sus familias, señor Verdejo, no se preocupe usted de más. Dice que no he contestado a que Ceuta no es un problema. Claro que Ceuta no es un problema. Mire usted, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, promovió que 200 menores de Ceuta se marcharan a la península. 200 menores, para aliviar la presión que Ceuta tenía con la entrada masiva de menores. Su grupo parlamentario en Andalucía amenazó al Gobierno de Andalucía y le coaccionaba de alguna manera para que no se acogieran más que 13 menores. 13 menores, territorio de Andalucía, 19 kilómetros cuadrados, más de 1.100. Qué solidario, señor Verdejo, solidario. ¿Y sabe qué? Que para esto este señor ha estado trabajando con el presidente Sánchez y con todos los ministerios habidos y por haber para, por un lado, impulsar ese acuerdo marco de retorno asistido, por otro lado, hacer factible ese retorno asistido de 61 personas, de 61 jóvenes, de los cuales 55 eran menores y 6 eran adultos, y seguir trabajando ante las medidas cautelares establecidas. Máximo respeto a las medidas judiciales, por lo tanto, no voy a entrar a contestar en muchas de las cuestiones que usted propugna. ¿Qué vamos a hacer? 10 al SEPE. ¿Dónde se ha inventado usted eso? Usted, que todo lo que lee en los medios de comunicación lo da por hecho. Pues mire, no. Estamos trabajando junto al Gobierno de España para reforzar un equipo. Usted, para lo que le interesa, hace caso de Save the Children, para lo que le interesa, hace caso de Andalucía Acoge, para lo que le interesa, pone verde a Luna Blanca, para lo que interesa, pone verde al resto. Usted va tratando de coger de cada cosa lo positivo y lo negativo que a usted le parece. Y ya, pues como a usted le parece, usted ya considera que es la verdad absoluta. Será su verdad. Hay otras personas, otras entidades que lo vemos de otra manera. Entonces, vamos a contratarnos, ya se ha contratado a través de esta casa a 12 trabajadores sociales de refuerzo para trabajar en los informes individuales de cada uno, que es lo que se nos exige para que inmediatamente se ejecute ese procedimiento de repatriación que alberga el reglamento, mientras no haya una vuelta atrás en la posibilidad de que el acuerdo marco sea el instrumento para realizar el retorno asistido de 15 menores al día. ¿Sabe dónde? Con sus padres. Y si no, a través del ENTREN Nacional, que es una entidad gubernamental perteneciente al Ministerio de Familia, que es quien protegería a esos menores, los acogería e incluso los tutelaría. Creo que con esto he dado por respuesta a todas sus preguntas. Muchas gracias. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.